De pronto, de la noche a la mañana, están todos muy atentos. Bueno, pasó lo que pasó. Cuando ocultamos cosas, alguna vez salen a la luz. Y él tenía otra vida, una doble vida. Y algunos hemos visto y hemos sabido de cómo ella, nuestra amiga, ha llorado de una forma distinta a los distintos lloros que uno sabe y experimenta. Uno puede llorar porque te das un martillazo en el dedo, podés llorar de bronca ante una situación, podés llorar ante una situación en la que un familiar tuyo está desahuciado. Yo recuerdo cuando mojé una noche la almohada cuando me enteré de mi hermano cuando estaba quizás viviendo sus últimos días. Pero hay un lloro, un llanto muy particular, que es el llanto de un corazón destrozado. Ese es el llanto que oímos que esta chica, amiga nuestra, lloró esa vez. Y esto es porque sabemos todos, ¿no? Lo acabamos de decir. Amar es arriesgarse. Amar significa entregarle el corazón a otra persona y arriesgarte a que esa persona te lo devuelva destrozado. O te lo devuelva, toma, acá está, no lo quiero. Y eso duele. Ya desde muy antiguo en la Biblia registramos esas situaciones. Eso es lo interesante que tiene la Biblia. Es un libro que fue empezado a escribirse hace 4.500 años. 3.500 años, para ser un poquito más exacto. Y sin embargo registra situaciones que son como las de ahora. Ese es el poder que tiene la Biblia. Si nosotros abrimos la Biblia un momento en Cantar de los Cantares, el capítulo 2, vemos una situación de alguien a punto de arriesgarse. Lo voy a leer en una versión que a mí me agrada mucho, es la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero el sentido lo vemos en cualquier versión. Tenemos dos jovencitos, quizás hasta adolescentes, como se estilaba en ese entonces cuando una pareja hacía planes serios, ya eran seguramente adolescentes, lo que hoy en día serían chicos de secundaria. Cantares 2:8. Y ahí habla la chica y dice, ay, oigo que viene mi amado, viene saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amante es como una gacela veloz o un venado joven. Miren, allí está detrás del muro asomándose por la ventana mirando dentro de la habitación. La chica ve al novio que se asoma. Ellos vivían en una casa, evidentemente un muro, ella protegida por su familia en su casa, detrás del muro ella está. Y dice, mi amante me dijo, levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Mira, el invierno se acabó, las lluvias ya pasaron, las flores están brotando, ha llegado la temporada de los pájaros cantores y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Las higueras comienzan a formar su fruto, las vides fragantes están en flor. Levántate, amada mía, ven conmigo, mi bella mujer. Digamos que hace un buen intento el chico, ¿no? Imagínense que intenten decirle a su novia o esposa a la cara arrullo, sin que estén a punto de darles un beso. Arrullo, no se puede decir de otra forma sin tentarse a algo más. Y después, más adelante, acá la tenemos a la chica. El novio la está invitando a iniciar una relación. Y por la cabeza de ella pueden pasar mil cosas. O sea, este chico, no sé, me va a golpear en el futuro, y si me deja por otra, y si me engaña, etcétera. Pero sin embargo, ella elige arriesgarse, dejar su casa, traspasar ese muro de protección. Y la vemos más adelante, ya se ve que está casada. En Cantares 5,
el versículo 2. Ya son marido y mujer, y el marido llega, no se sabe, no dice si de la guerra o de haber ido a trabajar lejos o lo que fuere, llega tarde a la noche y dice Cantares 5:2, yo dormía pero mi corazón estaba atento. Cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba, ábreme tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta, mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. Pero yo le respondí, me he quitado el vestido, ¿por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿por qué debería ensuciarles? Mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta y mi corazón se estremeció dentro de mí. Salté para abrirle la puerta a mi amor y mis manos destilaron perfume. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría el pasador. Le abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Se me desplomó el corazón, lo busqué, pero no pude encontrarle. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Vemos acá una situación de las que pasan todos los días. Esos malos entendidos entre pareja. El marido llegó tarde, cansado de la guerra o del trabajo, vayan a saber de qué. Y ella estaba como con dolor de cabeza, digamos, ¿no? Y le golpeó, le dijo unas cosas que a cualquiera hubiera provocado que ella se lance a los brazos de él, y sin embargo, ella le dio como respuesta, me duele la cabeza, resumámoslo. Pero al momento, ¿no le pasó eso? Que terminan de decir algo y se dan cuenta de que metieron la pata, al instante. Y cuando intentan arreglarlo ya no es posible. Le pasó eso a la chica. Cuando se recapacita, se abalanza sobre la puerta, la abre y él ya se había ido. Bueno, eso pasa todos los días. No pasaba ya esto lo escribió Salomón 1000 años antes de Cristo, más o menos. Bueno, ahora ocurre también. ¿Pero qué es lo que hace que sea tan común, tan nuestro una situación así? Y no quiero que se centren solo en temas de amor, pareja, etcétera. Sabemos que estas cosas ocurren en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la cola del supermercado, o sea, cosas que uno dice, cosas que uno hace. Hay gestos que a uno le han hecho y por ahí dura el efecto toda la vida. Situaciones, peleas. Esto es insisto, lo maravilloso de la Biblia es que nos muestra situaciones en las cuales nos podemos sentir identificados. Pero, ¿cuál es el secreto de todo esto? El secreto es que cuando Dios crea al ser humano, ¿se acuerdan al principio? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay algo ahí que nos puso, que compartimos con Dios. Y esa imagen y semejanza, los eruditos han discutido y siguen discutiendo durante la eternidad, probablemente sobre este tema. ¿A qué se refería Dios cuando dijo, hagamos el hombre a Dios a nuestra imagen y semejanza? Justamente yo creo que uno de los aspectos es esa capacidad de amar, esa capacidad de arriesgarse, de entregar el corazón a otro, y que ese otro tenga la total libertad de hacer lo que quiera con tu corazón. Y podemos decir, bueno, está bien, a nosotros nos pasa todos los días, pero a Dios le puede pasar una cosa así. Dios está allá, es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Abramos en Génesis 6:6, a ver si ya desde tempranito, en la historia registrada en la Biblia, vemos que podemos encontrar a Dios con un aspecto que nos hace más cercanos a Él. Génesis 6, vamos a leer el 5 y el 6. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. O su pensamiento era de continuo al mal.
Entonces, el versículo 6. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice mi versión. La versión Reina Valera lo dice igual de claro. ¿Qué dice al final? Le dolió en su corazón. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que ama, un Dios que deposita todo su amor en sus criaturas, en nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Le partimos el corazón a Dios. ¿Te pasó alguna vez que alguien te parta el corazón? Bueno, a Dios le pasa lo mismo. Y decidió dejarlo registrado en la Biblia. Tenemos en la Biblia muchas formas de llamar a Dios. Estamos con mis hijos un proyecto, digamos, no es fácil. Compramos una Biblia que es la Biblia, dice, el título es La Biblia en un año. Y la Biblia está distribuida de tal manera, con lecturas diarias de unos 15 minutos cada una, que a veces son un poquito más. El asunto que en un año hemos leído toda la Biblia. Entonces combina algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo, Salmos, Proverbios, todos los días tenemos algo así. Y me sorprendo, digamos, en el Antiguo Testamento a veces se hace como un desierto largo y difícil de pasar. Y a Dios se lo ve muchas veces con figuras como el Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales, Jehová de los ejércitos. Y a veces lo podemos ver a Dios como un Dios que es un juez severo, digamos, o alguien que está ahí con una listita ahí marcando, cumplió, no cumplió, o como, digamos, hay una cosa muy interesante. Muchos lo ven a Dios como el autor del manual de instrucciones, ¿no? Y es personalmente, ¿no? La figura de la Biblia como el manual de instrucciones es penoso, porque primero nadie lee los manuales de instrucciones. Después encontramos que la Biblia nos muestra mucho más que eso. Y nos muestra, por ejemplo, eso. Un Dios que es un ser que ama. Un ser que tiene un corazón que alguien puede destrozárselo. Como en la ocasión del diluvio. Que Dios miró la tierra, a sus criaturas, a sus hijos, y se le partió el corazón. Entonces podemos verlo a Dios también en ese aspecto. Y Dios registra muchas situaciones. Una de las figuras favoritas de Dios es la figura del esposo y la esposa, para hacernos ver la relación que Él pretende tener con nosotros, ¿no? El libro de Ezequiel, por ejemplo, pero puedo dar miles de ejemplos en la Biblia, ¿no? El libro de Ezequiel, capítulo 16. Comienza diciendo en el versículo 8, dice, haciendo una alegoría con su pueblo, ¿no? Y dice en el versículo 8 del capítulo 16 de Ezequiel, dice, te pronuncié mis votos matrimoniales, hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Y es tristísimo el capítulo 16, porque él muestra cómo él la encontró, hablando de su pueblo, de Israel, dice, te encontré desnuda, lastimada, hambrienta, sangrante, te lavé, te curé, te vestí, te vi hermosa y hice estos votos matrimoniales con vos. Y después sigue avanzando y cómo muestra que ese amor no fue correspondido. Y después ya promediando el capítulo en el versículo 33, no lo voy a leer exacto todo porque no es apto para todo público, pero la menciona a su esposa como una prostituta. Pero peor que eso, dice, las prostitutas cobran, pero vos pagás para ser de prostituta. Y fíjense lo maravilloso de la relación de Dios, que hacia el final, cuando Dios desgarrado le dice todo lo que le va a pasar por la actitud que está teniendo, habla, bueno, van a venir, te van a conquistar, te van a, etcétera, etcétera, lo que muchas veces vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento.
Y al final de todo, lo maravilloso ya en el versículo 60, dice, sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Y cuando le viene a la mente todo lo que hizo esta esposa infiel, desamorada, que lo único que hizo es destrozarle el corazón a su amado, fíjense la venganza, entre comillas, que toma Dios en el versículo 63. Dice, recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza cuando te perdone todo lo que hiciste. Fíjense la actitud amorosa de Dios. ¿Que sacó el cinturón y le pegó a la esposa? No. ¿Cuál fue el mayor castigo que le pudo haber dado a esa esposa infiel? El perdonarla y darle ese amor que ninguno de nosotros seríamos capaces de darle a alguien que nos acaba de destrozar el corazón. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios amante, un Dios que nos entrega cada día el corazón y te dice, acá está, y espera, ruega de que nosotros se lo recibamos y no se lo devolvamos destrozado. Interesante, ayer en el diario La Nación salió un artículo, lo publicó Facundo Manes, y dice, no existe evidencia, esto es diario La Nación, no estoy hablando de la revista Adventista ni nada, dice, no existe evidencia de una sociedad sin amor. Es más, si narrásemos la vida de cualquier persona como una sucesión de acontecimientos, podríamos dar cuenta de que el amor resultó ser el motor de gran parte de esos hechos vividos. Traten de recordar cosas importantes de su vida y traten de pensar por qué lo recuerdo. Y seguramente hay algo relacionado con el amor, con las emociones, en esa. A mí me pasó, y ahora yendo de lo que no es el amor entre parejas, sino un amor entre amigos, el amor filial. Yo tenía una bicicleta en la secundaria que era mi obsesión eran las bicicletas. No eran las chicas ni nada, eran las bicicletas en la secundaria. Y tenía una bicicleta, la pinté, todo a mano, una cosa extraordinaria. No había mayor orgullo para mí que la bicicleta, ¿no? Y un día apareció, cuando la fui a buscar, yo iba en bicicleta al colegio todos los días, y apareció toda rayada, pero terrible. Fíjense, eso pasó, yo no me acordaba absolutamente de nada de eso. En ese momento me agarró una bronca, pero no había nada que me ayudara a mí a que eso quedara grabado en mi mente, ¿no? Pero unos años después, ya habíamos terminado la secundaria, ya había pasado, ni me acordaba en absoluto de ese hecho. Viene un amigo, de esos con mayúscula, y me dice, Juan, ¿te acordás tu bicicleta que un día apareció toda rayada? Y, uy, sí, me había olvidado de eso. La rayé yo. Y a partir de ahí me acuerdo de eso, pero no me acuerdo por la bicicleta rayada, fue porque fue mi amigo el que lo hizo. Es como dice acá Facundo Manes. Podríamos dar cuenta, respecto a los acontecimientos que marcan nuestra vida, podríamos dar cuenta de que el amor resultó ser el motor de gran parte de esos hechos vividos. Y hay una carta por ahí que circula de Einstein. Yo la verdad no pude verificar que sea cierta. Internet es una gran fuente de cosas falsas, pero digamos, la realidad, decir que la escribió Einstein es recurrir a una falacia que se llama, que es falacia ad hominem, o sea, que darle fuerza a una cosa porque lo dice alguien importante. Entonces lo voy a leer acá no porque lo haya dicho Einstein, como dice la red, sino porque es una gran verdad lo que se dice acá. Entonces, si no lo dijo Einstein, perdónenme, pero yo lo que quiero resaltar es el hecho. Dice, hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable
que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a sus antojos. Una gran verdad. El amor da miedo. Da miedo ¿por qué? Porque es dar un paso, en el cual le dejas al otro la siguiente movida. Y te expones. Te expones, pero ten en cuenta que Dios lo viene haciendo desde que nos creó. Cada día nos entrega su corazón y espera que se lo recibamos. Y nosotros, ¿cuántas veces se lo devolvemos hecho añicos, digamos, ¿no? ¿Cuántas veces Dios habrá dicho lo que dijo respecto a los antediluvianos, que observó la vida de ellos y se le partió el corazón? ¿Cuántas veces lo habrá dicho respecto de nosotros? Ahora, si fueras Dios, que es medio raro, ¿no?, que plantee una cosa así, ¿no?, pero hagamos un ejercicio. Si fueras Dios, ¿cómo te mostrarías a quien amas? Dios ya tuvo una experiencia, yo no digo fallida, porque Dios no da puntadas sin hilo, como dicen, ¿no? Pero en el Éxodo, cuando vamos a Éxodo 20, ahí lo vemos a Dios mostrándose, no te digo en todo su esplendor, pero mostró apenas un poquito del esplendor que Él tiene. Cuando dio los 10 mandamientos, cuando termina, hay una parte en la cual, Éxodo 20, 18, los israelitas dice que oyeron los truenos, el toque fuerte del cuerno de carnero, vientos, relámpagos, de todo salía del monte, y se acercaron a Moisés y le dijeron: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. De hecho, la tradición judía dice que los 2 primeros mandamientos los dijo Dios con voz audible. Esta es la tradición judía, que Dios dio los 2 primeros mandamientos con voz audible. Ahí se asustaron todos, le dijeron a Moisés que por favor hiciera algo porque no querían, tenían miedo, y a partir de ahí Moisés leyó los otros. Es la tradición. Tiene un sustento si se fijan, los 2 primeros habla de yo soy tu Dios, habla de una manera muy personal, y después del tercero en adelante cambia esa y pasa a ser como en tercera persona. No tendrás a dioses ajenos delante de ti, etc. Fíjense, después cuando quieran hagan el ejercicio, los 2 primeros son personales y los otros. Entonces, claramente Dios mostrándose ni siquiera con todo su esplendor, sino con parte de su esplendor, lo único que provocó es que la gente se asustara. Ahora, el segundo intento de Dios, que no fue una improvisación, sabemos que lo tenía planeado desde el mismo momento en que Adán y Eva cayeron, incluso antes, como dice Elena White. El segundo intento, Dios, ¿cómo se muestra? ¿Cómo elige mostrarse? Mediante Jesús. Él viene humilde en un grado extremo. Jesús nace en un pesebre, en un establo. Incluso cualquiera que vivía en ese momento y desconocía las profecías y todo lo que... Cuando veía el caso de Jesús decía: hijo de madre soltera, y José se hizo cargo, digamos. Por lo menos dudosa la situación. O sea, humildad al extremo. Ni siquiera eligió venir en una familia normal. Vino en una familia que despertaba todas las sospechas. Los hermanos, ya cuando él era grande, lo trataron de loco. Revisen la historia de Jesús y van a ver que la propia familia de Jesús estaba avergonzada de él. Muere como un criminal, colgado de una cruz, desnudo, vulnerable, digamos, al extremo. De hecho, la desnudez en la Biblia se la menciona muchas veces como
De hecho, cuando la Biblia quiere registrar la situación de una relación sexual, digamos, entre un hombre y una mujer, y no quiere decir esta palabra que a veces da cosa, dice, vio la desnudez de fulana. Y entonces ya está todo entendido, digamos, ¿no? Es que justamente la desnudez denota un conocimiento profundo, o sea, solo marido y mujer se conocen de esa manera. Y de esa manera no solamente físicamente, sino también espiritualmente. O sea, mi esposa conoce todas mis virtudes, pero les puedo asegurar que todos mis defectos, solo ella. Ahí está la intimidad de la pareja, digamos, ¿no? Y Jesús está ahí colgado en la cruz, vulnerable, y te pregunta qué vas a hacer conmigo. O sea, Él da el primer paso y se expone a que nosotros lo ignoremos, lancemos esa carcajada que lancé yo cuando esta nena se acercó a arriesgarse. Cuando ella me dijo esto, me doy vuelta así, estaban todas las amigas ahí mirando a ver qué pasaba, ¿no? O sea, pasó una vergüenza terrible. Bueno, ¿qué vas a hacer cuando lo ves a Jesús colgado en la cruz, vulnerable, desnudo, expuesto? ¿Qué haces? ¿Lanzás la carcajada? Para que veas lo que sintió Jesús, ya estaba profetizado en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Jesús, ya digamos, profetizado el sentimiento de Jesús. Imagínate que te encontrás con Jesús, no lo conoces, y lo primero que mirás son las marcas en las manos. Muchas veces pasa que uno va, te encontrás con alguien que tiene una cicatriz. ¿Qué te pasó ahí? Bueno, imagínense que le hacemos esa pregunta. Zacarías 13:6. Jesús, ¿qué te pasó ahí? ¿Qué te pasó en las manos? Dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Zacarías 13:6. Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Otra vez, ¿te pasó alguna vez que un amigo te haga lo impensable? ¿Te pasó alguna vez que un socio con el quien iniciaste un negocio te dejó en banda y se llevó todo? ¿Un hijo que no es capaz de ver el esfuerzo que venís haciendo desde que él nació? ¿Un esposo o una esposa que a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo lo que te brindás, no te corresponde, o te destroza el corazón en el momento menos pensado? Bueno, Jesús, cuando vos le comentás eso, Él te dice, yo también. Vení, toca estas heridas. ¿Sabés quién me las hicieron? Mis amigos. Voy a hacer un pequeño experimento, porque quiero que se entienda esta idea de Jesús mostrándose y cuál es el valor que puede tener esa experiencia que Él vivió para nosotros. Puede no salir, quiero hacer una consulta. Anímense. Voy a mencionar algo que puede ser doloroso para muchos. Y yo no desconozco cómo se compone, digamos, socialmente acá en la iglesia. Si yo les digo que levanten su mano, o si pudieran ponerse de pie, un segundito nada más. Aquellos que vivieron la experiencia del cáncer, ya sea en carne propia o en un familiar cercano o amigo cercano. O sea, aquellos a que el cáncer les tocó de cerca. ¿Se animan a ponerse de pie un momento? Bueno, miren un poquito alrededor. Hagan un poco contacto visual
con la gente. ¿Qué sienten cuando se ponen de pie por algo y ven que hay muchos acá? Yo no quiero ponerme a contar, ¿no? Pero un porcentaje importante, ya pueden sentarse, gracias. Porcentaje importante de gente que ha vivido lo mismo que ustedes vivieron. ¿Qué sienten? Dolor. ¿Qué más? ¿Se sienten solos? Al ver que quizá 40% de la gente que está acá vivió lo mismo que ustedes. ¿Sienten cercanía? ¿Sienten que no están solos en esto? Bueno, el dolor que puede provocar el cáncer, o yo podría hacerle preguntas de cualquier otros aspectos que tocan a la vida, pero cuando te das cuenta de que no estás solo en esto, de que tu socio comercial te estafó, de que tu hijo es un desagradecido, que tu esposa o tu esposo te dejó, que tenías todas las esperanzas y las fichas puestas en una relación y no fuiste correspondido, que te destrozaron en definitiva el corazón. Jesús te dice, vení, acércate, ¿te ayudaría si te muestro las heridas? Estas heridas que me hicieron en casa de mis amigos. La cruz es ese gran yo también que tiene Dios para acercarse, para sentirse más cercano. En cuestiones de amor, es como si Dios hubiera estado de acuerdo en regirse por las mismas reglas que nosotros. Dios puede hacer cualquier cosa, por eso es Dios. Pero hay algo que Él decidió no hacer, que es obligarnos a amarlo. Esa es nuestra elección. Y cada día Él coloca su corazón a nuestra disposición. Muchas veces pasa que hay una misma situación que en realidad puede representar tantas historias como personas están involucradas. El mejor ejemplo de una cosa así es la parábola del hijo pródigo. Porque a veces pasa que uno dice, ay, y das tu versión de las cosas. Y el otro da su versión de las cosas. Y aparece un tercero y tiene otra versión. Y la parábola del hijo pródigo es el mejor ejemplo de cómo el amor que vos brindás, la otra persona puede recibir de una manera y la otra persona puede recibir de otra. Rápidamente. Ustedes recuerdan muy bien la parábola del hijo pródigo. El padre, no es necesario que se lo diga, el padre representa a Dios, ¿no? Y viene el hijo menor, le dice, papá, quiero la parte de mi herencia. En esa época, y hoy en día también, es más o menos como decirle, me importás poco, sería lo mismo que estuvieras muerto. Porque pedirle la herencia antes de que se muera a tu padre es prácticamente decir, me da lo mismo de que estuvieras muerto. Y le dice eso, y el padre no saca el cinturón ni nada, agarra, hace los números, le da la parte, el hijo se va por ahí, pierde todo, la sabemos muy bien la historia, pierde todo, absolutamente todo. Y fíjense, no sé qué pasaba por la cabeza de ese hijo, que la mejor, sabiendo lo que había hecho con su padre, que no hay peor ofensa que le puedas hacer a un padre que decirle en la cara, me da lo mismo que estés muerto. O sea, si valés algo es por la plata que me puede corresponder cuando mueras. Y no puedo esperar el momento que mueras y por eso te pido que me la des ahora. Y ese chico, cuando pierde todo y ve que en su casa la pasaba bien, en definitiva recién ahí en un ambiente de sufrimiento se da cuenta de que no estaba tan mal estar con su padre, se le ocurre plantearle de volver y ya no ser hijo, ser siervo. Después de todos los siervos de su padre, los esclavos de su padre, la pasaban mejor que él. Entonces va todo el camino, él no se da cuenta que desde que se fue, su padre todos los días, que tiene un momento de tiempo, se asoma al horizonte para ver si su hijo viene. Él no sabe eso. Él va en su camino elucubrando de que la forma de convencer a su padre sería no ser hijo, sino ser siervo. Y cuando se acerca,
el padre va corriendo, le da un abrazo, le pone el anillo, la mejor ropa, y arma la fiesta con el becerro gordo. 2 historias. La historia contada por el hijo, no soy hijo, soy siervo, no merezco nada. La historia contada por el padre, mi hijo se fue y ahora vino mi hijo, no un siervo, mi hijo, y ahora lo que hay que hacer es festejar. Y después tenemos una tercera visión de la historia. Tenemos el hijo mayor. Fíjense cómo en una relación humana, a veces nos sentimos heridos y a veces tratamos de resolver las situaciones y desconocemos lo que pasa por el corazón del otro. Y por el corazón del padre, lo único que latía fuerte era la necesidad de volver a ver a su hijo. A pesar de que el hijo ni se imaginaba que su padre lo iba a recibir como tal, como hijo. Y después está el hermano mayor, que viene de trabajar y se encuentra la gran fiesta. Y entonces le dice, el padre le dice, bueno, vení, acércate, entrá, y no quiere entrar. No quiere entrar en la fiesta. Está ahí al lado, no quiere entrar. Y ahí tenemos la tercera historia. El hijo le reprocha a su padre. Lo pueden ver en Lucas 15. Es Lucas capítulo 15. Y el hijo mayor, fíjense lo enojado que estaba, que dice, en el versículo 29 del capítulo 15, dice, todos estos años, le reprocha al padre, he trabajado para ti como un burro. La Reina Valera no dice burro, pero cuando la palabra que usa ahí dice te he servido, en el original se refiere a esclavitud. O sea, el hijo mayor, fíjense lo que es, uno tiene 2 hijos, uno piensa que su padre no lo va a recibir como hijo, que él es siervo, y es la única manera de estar con él, ser siervo, ¿no? Él quiere ser siervo con tal, y se encuentra con que su padre lo recibe con un abrazo y un beso. Y el otro, que ha estado siempre con él, ha visto su vida como la vida de un esclavo. Dice, he trabajado para ti, te he servido, que en el original servido es la palabra que se usa para un esclavo, o sea, es hijo, pero él vive como un esclavo. He trabajado para ti como un burro, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. O sea, él se vio como un esclavo, es hijo, pero se ve viviendo como un esclavo. Y cuando piensa en la generosidad de su padre, entre comillas, piensa que su padre no es capaz de darle ni un cabrito para festejar con sus amigos. Un cabrito, ustedes saben que no van a comparar un cabrito con un becerro engordado. El cabrito tiene poca carne. Entonces lo ve mezquino al padre. Y acá y el padre, ¿qué le responde? Porque, bueno, le echa en cara lo del hermano, etc. Fíjense lo enojado que estaba, que en el versículo 30 dice, pero cuando este hijo tuyo regresa, fíjense lo enojado que estaba, que ni siquiera le pudo llamar mi hermano. Cuando este hijo tuyo regresa, haces una fiesta. ¿Y el padre qué le responde? El padre le dice, mira, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Podemos ver cómo podemos, en cuestiones de relaciones humanas, entre padre e hijo, esposa, esposo, amigos, socios, compañeros de trabajo, podemos tener una misma historia. Sin embargo, tantas visiones de esa misma historia como personas involucradas. Tenemos un padre que considera a su hijo, hijo, pase lo que pase, es su hijo. ¿Lo ofendió? Me ofendió. ¿Me deseó la muerte? Me deseó la muerte. Se fue, gastó el dinero, vuelve. ¿Con qué cara vuelve? Con la cara de mi hijo. Cada día lo esperó para que regrese. Ahora el otro, el hijo mayor, no se fue,
pero masticó bronca toda su vida, considerando que él vivía como un esclavo, que no merecía el becerro engordado para festejar con sus amigos. ¿Qué becerro engordado? No merecía ni siquiera un cabrito para festejar con sus amigos. Y cuando pudo, explotó y se lo echó en cara a su padre. ¿Y cuál es la visión del padre? Todo lo que tengo es tuyo. Y eso incluye el becerro engordado para festejar con sus amigos cuando quisiera. Vivimos así. ¿Será que en las bodas del Cordero, cuando venga Cristo a buscarnos y haya puesto esa mesa y estemos afuera no queriendo entrar por alguna bronca acumulada? Yo creo que no va a pasar eso. Digamos, este trance que es la vida en que estamos viviendo nos está ayudando a poder, cuando lleguemos a las bodas del Cordero, no hacerlo del hijo mayor, de quedarse en la puerta no queriendo entrar, porque está fulano que no debería estar, y yo que fui un esclavo toda tu vida, ¿le vamos a decir adiós a eso? ¿Estamos viviendo como un esclavo? No creemos que nuestro Padre sea suficientemente generoso como para que podamos disfrutar de las cosas que Él cada día nos da. Fíjense, todo lo que tengo es tuyo. Yo te pregunto una cosa, ¿qué historia es la que elegís vivir? ¿Te vas a acercar a Dios diciéndole que no mereces ser hijo? Cuando Él cada día mira en el horizonte a ver si estás viniendo para darte el abrazo, tiene el anillo y la ropa preparada para dártela. ¿Te vas a acercar diciéndole eso, que no mereces ser su hijo? ¿Te vas a enojar con Dios por todo lo que elegiste vos no disfrutar de las cosas que Él te da? ¿Le vas a decir, si sos poco menos que un tratante de esclavos, después de todo, y encima le regalás la salvación a quien no la merece? Bueno, elegí vivir la versión de la historia que tiene Dios. Padre amante, brazos abiertos, esposo amante, dispuesto a que le rompas el corazón 1,000 veces. Pero de algo que no va a estar dispuesto es de que lo dejes. Eso no va a estar dispuesto. Entonces, en esta mañana quiero que sepas que el deseo de Dios es ese, que le correspondas a su amor. Que si alguna vez sufriste ese corazón destrozado que solamente vos conocés, Él te dice, yo también. Si mis heridas sirven para algo, vení que te las muestro. Y dejá de vivir una historia que no es la real. Y entrá a vivir la historia que yo te voy a contar. Ese es mi deseo en esta mañana. Que vivamos esa experiencia de un Dios que es puro amor.